Seguimos hablando con Sergio Ramírez y nos está contando su experiencia en la revolución en Nicaragua. La revolución fue en el 79, ¿no es cierto? El triunfo de la revolución en el 79. En el sí. 79. ¿Y sí. ya se venía gestando este movimiento? Sí, y es un movimiento donde, como decías antes, tuvo que ver Gabo y tuvo que ver Julio. Julio Cortázar también. Sí, yo a Julio lo conocí en el 76, cuando él vino a Costa Rica a dar unas charlas al Teatro Nacional y estaba Ernesto Cardenal en San José, que vino a escucharlo y lo invitamos entre los dos a venir a Solentiname, que era la comunidad campesina que Ernesto tenía en el Gran Lago de Nicaragua, y lo llevamos clandestino porque no pasamos por las aduanas ni por las migraciones de Somoza. Sí. Y ese fin de semana lo pasamos ahí en el archipiélago, estuvimos en la misa. Julio comentó la misa, hay un libro de testimonios de esas misas donde está Julio opinando sobre el Evangelio, muy lindo, el diálogo. Ese día tocaba en el Evangelio el prendimiento de Jesús, y Julio habla del prendimiento de Jesús, de los ángeles y de muchas otras cosas. Increíble, no conozco ese texto y mucha gente no lo debe conocer. Y de allí salió un cuento muy bello de Julio que se llama Apocalipsis en Solentiname, que es la historia de cuando él llega a París, está revelando las fotografías que tomó de los cuadros primitivos de la comunidad campesina, y lo que se encuentra son ya escenas del horror de América Latina y del asesinato de Roque Dalton, el poeta salvadoreño que había sido asesinado por sus propios compañeros de armas en la guerrilla. Y Julio, después del triunfo de la revolución, vino varias veces a Nicaragua con Carol Dunlop. Yo escribí un libro sobre mi relación con Julio que se llama Estás en Nicaragua, cuando se murió. Y él también tiene un libro sobre Nicaragua, ¿no es cierto? Sí, Nicaragua tan violentamente dulce. Sí. Claro, sí. Y luego a Gabo yo lo fui a buscar a Bogotá en el año 77. Para pedirle el apoyo a la revolución. Para pedirle el apoyo, que fuera a hablar con Carlos Andrés Pérez. En Venezuela. En Venezuela él estaba filmando La Mala Hora, estaban filmando La Mala Hora en los estudios de la RTI en Bogotá. Hablé con él y él de inmediato aceptó irse a Caracas en el avión siguiente a hablar con Carlos Andrés Pérez, que tenía que reconocer al gobierno que iba a resultar de la insurrección sandinista. Y bueno, a partir de entonces nuestra amistad, que nació por esa razón, se volvió una amistad literaria. Cuando triunfó la revolución, él vino a Nicaragua en 1980, se quedó en nuestra casa en Managua, estuvo 2 o 3 veces en nuestra casa. Y bueno, yo con la revolución me gané estas 2 grandes amistades que también me dio la literatura. Y supongo que muchas otras. Sí, Carlos Fuentes. Fuentes, por ejemplo, por supuesto, Carlos Fuentes. Bueno, en ese momento, ¿no es cierto?, de toda la intelectualidad latinoamericana. Sí, que estaban los ojos sobre Nicaragua. Ahora los reflectores se apagaron. Sí, ¿por qué será? Porque Nicaragua no es un país de primer orden en el interés mundial, ¿no? Es un país como cualquier otro, bajo un gobierno autoritario, gris, entonces no despierta la atención de nadie. Ahora, estamos hablando del mismo, de Daniel Ortega, porque era el presidente en ese... O sea, hubo un distanciamiento muy grande en algún momento. Bueno, ahora Daniel Ortega tiene 10 años de ser presidente y se va a reelegir el año que viene, no creo que nadie se lo impida, y ya llevaremos 15, solo de este periodo, más 10 del periodo anterior, 25 años. Sergio, cuando usted dejó la vicepresidencia, porque se terminó el mandato, ahí sube Violeta Chamorro, ¿no es cierto? Sí, gana las elecciones doña Violeta y el sandinismo le entrega las elecciones a doña Violeta. Y usted pasa al Parlamento. Usted pasa al Parlamento ahí. Yo paso al Parlamento algunos años y después. ¿Y hay una reforma constitucional ahí o no? Reformamos la Constitución para hacerla más democrática. Y ahí vino ya la disidencia, la lucha, y tuvimos que fundar un nuevo partido, y ya en el 96 yo perdí las elecciones a las que me presenté como candidato. Y se presentó como candidato a presidente. Por un nuevo partido, el Movimiento Renovador Sandinista. Pero ahí ya era hacer política, ya no era la revolución. Creíamos que esa era una manera de preservar la revolución. Pero bueno. Y pierden las elecciones. La perdimos y yo ahí me convencí de que tenía más lectores que electores.
Más lectores que lectores. Bueno, estoy acordando, Vargas Llosa también se presentó a la presidencia de Perú y perdió. Sí, escribió un libro de esto que se llama El pez en el agua. Estuvo en este programa hablando del pez en el agua también. Sí, ¿cómo no? Memoria de la derrota electoral. Por eso digo, ¿cómo sale un escritor de estas experiencias, no? Bueno, yo creo que a Mario lo derrotó un personaje que parece un personaje de su libro. Fujimori se parece a Fushia, ¿no? El personaje de la Casa Verde. Sí. Bueno, yo creo que esto mucho tiene que ver con esta idea vieja que se ha tenido en América Latina, que los intelectuales, los escritores somos buenos para todo, aún para la política, y no es cierto. Bueno, pero estaba el rol del escritor, el intelectual como comprometido. Figura pública, que se ha ido perdiendo mucho eso. Mucho. Cuando murió Fuentes yo tuve esa sensación, dije, acá se termina una manera de ser una escritor, época ¿no? Claro. de alguien que siempre estaba hablando. Yo personalmente me empeño mucho en eso, de que uno puede ser un buen escritor, dedicado y no hablar de los asuntos públicos. A mí me parece que yo tengo un compromiso personal. Sí, lo hace. No por el hecho de haber escriben los diarios en todo el mundo. Inclusive acá en La Nación están saliendo las notas. Y yo tengo que escribir sobre lo que veo. Y me parece que el silencio no es una buena compañía. Cuando uno está viendo cosas que... Bueno, usted es parte de este movimiento del que estamos hablando, de escritores comprometidos que opinan sobre temas políticos, sociales. Me siento así. Claro. Convengamos que las nuevas generaciones no tienen tanto ese estilo. Sí, me parece que hay una especie como de crisis en este sentido, de descrédito en la política, en las instituciones, en que el escritor nada tiene que ver con la vida pública, pero eso me parece que es una especie de péndulo que volverá otra vez esta preocupación, porque mientras haya tantos problemas que resolver en América Latina, tantas cosas que corregir, no es posible que los escritores no hablen sobre eso. ¿No es cierto? Es una imagen que uno tiene, además, bueno, no sé si es generacional o qué, pero uno se ha formado con esas ideas. Claro, como Fuentes, como Saramago. Pero podemos nombrar mucho, tantos, muchísimos, ¿es cierto? Sí. Aunque hayan tomado distintos caminos políticos, como García Márquez por un lado, Vargas Llosa, pero de todas maneras... Uno cuando piensa en una figura como Rubén Darío le parece que era un poeta ajeno al bien y al mal. Al contrario, Darío estaba muy pendiente de lo que pasaba en sus crónicas, de lo que pasaba en América Latina, ¿no? El poder que Estados Unidos tenía entonces de invadir países. Darío escribía mucho sobre eso, ¿no? Ahora, leí por alguna parte que usted decía algo interesante, que ya no se escribe sobre el dictador latinoamericano, que están tantas grandes novelas, Yo el Supremo, El Otoño del Patriarca de García Márquez, que ahora la figura es el narcotraficante. Esa es la gran figura del caudillo hoy en día. El caudillo todopoderoso, arbitrario, que tiene zoológicos enteros, que tiene su casa retretes de oro macizo. Ahora, convengamos que como personaje literario es muy interesante, claro, ¿no? Corona reina de belleza, se vuelve mítico como el Chapo Guzmán, que se ha vuelto una figura mítica. Ya ve que hoy aparece en Argentina, mañana aparece huyendo en México, va a dar a los corridos, a las canciones. Eso es un personaje mítico que es muy fácil que pase a las novelas. Ahora en Venezuela acaban de prohibir La Reina del Sur, que se iba a pasar en televisión, en la novela de Pérez Reverte, pero... Sí. De Pérez Rebelde no, de Pérez Reverte. ¿Cómo no? ¿La prohibieron? He leído hoy que la han prohibido. No sé, tal vez piensan que eso va a incitar a la gente al narcotráfico, pero no sé, el arte y la literatura no incitan a nada. El arte y la literatura exponen lo que es la realidad. Pero si cada uno lee la realidad como mejor le convenga, ¿no? ¿Cómo ve el panorama hoy de la literatura latinoamericana? Porque recién hablaba de las series. Se está diciendo mucho, hay grandes series, que las series están reemplazando un poco a la literatura. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, en el siglo XIX reinaba la serie porque no había televisión, no había radio, pero las novelas de Dickens, de Dostoyevsky, de Dumas se publicaban en series. Folletines, claro. En los folletines, de ahí nace la palabra folletín, porque eran pequeños folletos donde venían capítulos de los libros. Eso pasó a la radionovela, después pasó a la telenovela, pero se sigue escribiendo una novela seriada en América Latina, aunque no se publique por capítulos. Es la historia de América Latina repetida por la literatura. Y me parece que hay mucha tela que cortar todavía. Ya ve, los narcotraficantes como personajes, los emigrantes que van desde Centroamérica a la frontera con Estados Unidos, la corrupción
que parece haberse convertido en una piel que viste a los gobernantes en América Latina, independientemente de su ideología. Eso es materia novelable también. Ahora, puede haber buenas novelas que no toquen estos temas, que exploren el mundo íntimo, interno de cada quien. Usted acaba de escribir sobre un personaje bíblico. Exacto. Pero no implica la obligación de escribir sobre los temas públicos, pero hay muy buenas novelas sobre el ámbito público. Me parece que en la medida en que en América Latina subsistan estas anormalidades, y el día que habrá este tipo de novela, el día que en América Latina las instituciones funcionen a la perfección, los jueces fallen conforme la justicia. Ahí no hay conflicto para ninguna novela. No, los novelistas nos vamos con la música a otra parte. ¿No es cierto? Muchísimas gracias por haber venido. Me alegró mucho tener esta charla con usted. Y acuérdese, Sara, el nuevo libro de Sergio Ramírez y toda la obra de Sergio Ramírez, que por suerte se consigue. Hay varios libros que creo que están en circulación en la Argentina. Alfaguara, sí. Sí, bueno, en la editorial que publica desde que ganó el premio ahí en el 98 y nos conocimos. Gracias. Gracias, Cristina, muy amable. Gracias.